Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Personas con discapacidad, voluntad y coraje para el éxito, para lo cual nos acompaña la licenciada Ana Alberta Aguilar, coordinadora del Programa de Política Nacional en Discapacidad CONADI, y el señor Santiago Lucas Ramos, presidente de CONADI. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. ¿Qué es y cómo surge el CONADI? Bien, muchas gracias, ingeniero, primero y luego al programa por esta invitación, ya que es muy importante para la sociedad guatemalteca. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad surge hace 15 años en el marco de la Ley 135/96, que es un decreto legislativo. El CONADI tiene un historial bastante larga, podríamos decir, ¿verdad? Y han habido muchas organizaciones de personas con discapacidad en Guatemala históricamente, pero que no habían sido escuchados ni se habían organizado de manera que podamos plantear todos nuestros derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad en todo sentido. Nos unimos pues en un proceso largo en 1996 aproximadamente, después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, y se creó la iniciativa de conformar este bloque de organizaciones para que sean beneficiarios de esta ley 135/96. ¿En qué forma funciona el CONADI y qué tipo de programas tiene para que toda nuestra audiencia pueda tener una mejor concepción de la misma? El Consejo Nacional está integrado de manera paritaria, es decir, hay 7 bloques de organizaciones de personas con discapacidad en las que están las personas con discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, las de a causa del conflicto armado, los que prestan acciones directas a las personas con discapacidad, los que prestan servicio y los que prestan acciones, y están los padres y amigos de personas con discapacidad. De la otra parte de sociedad civil está el Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, Bienestar Social, la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ana Berta, ¿qué programas ustedes ejecutan para el apoyo para personas con discapacidad en nuestro país? Recientemente estamos implementando y dando a conocer la Política Nacional en Discapacidad. Es un instrumento que fue creado por acuerdo gubernativo 16/2008 y se le asignó presupuesto en el 2011. El reto para las personas con discapacidad no es tan grande como el reto que tiene la sociedad guatemalteca para eliminar la discapacidad. La discapacidad debe erradicarse a todo nivel. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros sí sostenemos, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la discapacidad no está en las personas que tenemos una deficiencia, como en mi caso, sino que la discapacidad está en el entorno, que tiene muchas barreras y que nos va a impedir una plena participación en igualdad de oportunidades con los demás. ¿Qué estrategias utilizan para darles mayores oportunidades educativas y laborales para que estas personas puedan ser más productivas y desarrollarse como una persona normal en la sociedad, Santiago? En el eje estratégico de educación formal y no formal, nosotros hacemos énfasis en que las personas con discapacidad se interesen también en prepararse, en formarse, porque ahora, como es la tecnología, exige de un currículo bastante interesante, ¿verdad?, que responda a los intereses del empleador, del empresario o de la institución pública que emplea a una persona con discapacidad. Hemos también firmado convenios interinstitucionales de formación y capacitación hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, con Japón, JICA ha sido una de las instituciones internacionales que ha apoyado mucho la formación de las personas con discapacidad, facilitando la vida independiente de la persona con discapacidad. Bueno, este tiene otra explicación, ¿verdad? Como también aquí a nivel interinstitucional, con instituciones no gubernamentales y como con instituciones públicas, hemos firmado convenios para que las instituciones tomen en cuenta, digamos, la incorporación y la inclusión de las personas con discapacidad de acuerdo a la formación que tenga y a ser incluido en un empleo, a ser tomado en cuenta. Aún con la discapacidad que tenga, que se crean, como decía Ana Berta,
crear, digamos, las condiciones, el entorno para que la persona con discapacidad sea tomada en cuenta. Una persona con discapacidad visual, hablo del director general del CONADI, por ejemplo, es una persona no vidente, totalmente con ceguera total, perdón, valga la redundancia, y él es el director general, pero maneja el sistema Braille, por ejemplo, maneja el sistema YAUS, se ha preparado, o sea, sí se necesita de una formación, pero igual el empleador, no solamente al ver la discapacidad o la deficiencia que tenga la persona, y ahí se pone la barrera. Eso es lo que nosotros estamos tratando de facilitar, a que tanto el empleador como la persona con discapacidad tengamos las condiciones para de ser correspondidos de acuerdo a la necesidad y la capacidad que nosotros tengamos. En estos 15 años desde la formación del CONADI, en los cuales ambos ustedes han participado, coméntenos ese apoyo que brindan a los emprendedores jóvenes de nuestro país con discapacidades para que puedan emprender en Guatemala. Bueno, como decía, todos los programas del CONADI están encaminados a impulsar políticas. Nos toca concientizar a los empresarios para la eliminación de barreras. Casos de éxito: hay bastantes personas colocadas, por ejemplo, personas sordas en McDonald's, hay personas ciegas jóvenes colocadas en call centers, por ejemplo. Hay personas jóvenes que están terminando carreras universitarias y que el CONADI en algunos casos ha apoyado las becas para que puedan estudiar. Pero también tenemos en el interior de la República ya pequeñas microempresas que están produciendo personas con discapacidad artesanías. Tenemos, por ejemplo, en Santiago Atitlán, en toda la cuenca del lago, hay personas con discapacidad física, personas ciegas que están produciendo artesanías y que están siendo de alta calidad y siendo exportadas por la calidad de productos que ellos generan, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que estamos realmente, son las mismas personas con discapacidad, es una automotivación que tienen para ser emprendedoras y para ser parte activa para el desarrollo de este país. Doña Ana Berta, don Santiago, en Inversión y Desarrollo nos sentimos muy orgullosos por la labor encomiable que ustedes hacen, en darle oportunidades, acceso para que la gente pueda educarse y emprender a través del CONADI. Muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo segmento se incorporan la licenciada Paola de la Rosa, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Diseño Gráfico y que con mucha satisfacción lo decimos, es miembro de nuestra empresa Consultoría Internacional y de nuestro programa Inversión y Desarrollo. Así también la señora Corina de León de AMUDIC, Asociación de Mujeres con Discapacidad de Quetzaltenango y miembro de CONADI. Bienvenidas a Inversión y Desarrollo. Paola, ¿en qué momento tomaste la decisión de decir, yo me preparo, soy una mujer emprendedora, tengo una discapacidad y has salido adelante? Porque lo podemos decir con gran satisfacción, tú eres parte de nuestro equipo de trabajo, eres nuestra diseñadora gráfica y comunicadora social. Yo creo que el reto empezó desde que era pequeña con mi familia. Yo desde el año y medio me diagnosticaron artritis reumatoidea juvenil y con esto pues yo no podía caminar. Gracias a mis papás y a mi familia pues sí logramos contactar una organización de Estados Unidos que me realizó 6 operaciones y con eso desde los 9 años pues ya camino con muletas. Y pues bueno, mis estudios, yo tenía la ilusión al graduarme del colegio de bachiller en Ciencias y Letras, estudiar en la universidad la carrera de diseño gráfico. Y bueno, conforme fui estudiando y fui viendo pues varias actividades, me di cuenta de las diferentes oportunidades que uno tiene.
Y pues sí, la verdad me gustó un montón y eso me motivó a luchar por mis metas y mis sueños. ¿Qué significa para ti estarte realizando, ver capitalizados tus sueños y ahora que eres parte de este equipo de inversión y desarrollo de Consuinter que produce un programa para una audiencia internacional? Bueno, pues por supuesto, súper motivada. Gracias por la oportunidad también. Y sí, siento satisfacción, aunque quiero decir que no he llegado a culminar todas mis metas, tengo un montón más, pero sí, la verdad se siente muy bonito y orgulloso de estar pues a donde he llegado. Corina, usted es un caso de éxito de Quetzaltenango de nuestras áreas rurales de Guatemala. ¿Cómo nace el proyecto AMUDIC y cómo se integra al CONADI y cómo ayudan a mujeres del área rural de nuestro país? Muchas gracias por la invitación. Hace 20 años que yo tuve un accidente, ¿verdad? Y me amputaron mi pierna izquierda. Pasé un proceso muy duro de recuperación y luego cuando ya me integré a la sociedad, pues me di cuenta de que no habían oportunidades para las mujeres con discapacidad. No había nada, entonces fue como yo me ponía a pensar, y bueno, ¿y ahora a dónde voy? ¿Qué hago? Yo tenía mis hijos también ya y tenía que ver qué hacía por ellos. Entonces así fue como ingresé a una empresa, trabajé por un año ahí y solo que dije que no tenía discapacidad. Pero al año cabal nos pasaron una encuesta, ¿verdad? Y nos decían ahí de que si teníamos alguna invalidez y yo puse que sí porque era la verdad. Y luego el otro día ya me estaban llamando para despedirme. Y entonces yo preguntaba, ¿pero por qué razón? Porque la empresa no se arriesgaba por algún accidente que yo pudiera tener ahí dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, y lo sentimos. Y bueno, salí hoy y sí que muy triste, pero eso no me tiró al suelo, ¿verdad? Sino al contrario. Yo dije, bueno, tiene que haber alguna salida, ¿verdad? Tiene que haber. Y comencé a luchar y a contactarme con otras mujeres con discapacidad también, y yo les preguntaba a ellas, ¿y tú qué haces, verdad? Porque si no hay oportunidades de trabajo, ¿qué estás haciendo? No, pues yo pido limosna. Otra me decía, ¿pero qué haces? Pues yo me quedo en la casa limpiando, porque como yo no sirvo para salir a trabajar afuera, pues aquí en la casa me quedo haciendo la limpieza, ¿verdad? Y entonces yo dije, entonces tenemos que ver qué hacemos. Yo le pedí bastante a Dios de que nos iluminara en ese sentido, y así fue como llegó CONADI. En ese tiempo, hace 15 años, llegó a Quetzaltenango y nos fue a hacer la propuesta que nos organizáramos como personas con discapacidad. Así fue como surgió la idea de crear AMUDIC, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Quetzaltenango. Usted es una mujer emprendedora, valiente, con un gran coraje, pero ¿qué debemos hacer como sector empresarial para darle oportunidades a las personas con discapacidad y para también esas mujeres emprendedoras puedan realizar sus proyectos de vida? Pues darnos la oportunidad. La verdad que sí, darnos la oportunidad, porque precisamente en eso estamos luchando con la Comisión Departamental de Personas con Discapacidad de Quetzaltenango. Estamos luchando, ¿verdad?, para que se nos reconozcan nuestras habilidades y que sepan los empresarios que las personas con discapacidad también aportamos, y que a veces una deficiencia que tengamos no nos impide hacer otra actividad y bien hecha. ¿Qué le dirías a esas personas que necesitan motivación para que salgan adelante y la discapacidad para ellos sea un reto, un desafío? Uno tiene que encontrar lo que uno ama, hacerlo al 100%, perder el miedo, perder la vergüenza, perder el qué dirán. Eso es como muy importante. Y también ser perseverantes en lo que uno hace. Si uno quiere llegar a algún lado, pues luchar para llegar a esa meta, y siempre con las herramientas que uno tiene alrededor. Cómo proyectos como AMUDIC y el CONADI trabajan en el interior del país con alcaldes, gobernadores, consejos de desarrollo de todo nivel para poder cubrir las necesidades de personas con discapacidad en el interior de Guatemala.
Pues le cuento que en este año fue la primera vez de que en Quetzaltenango se le dio la oportunidad a la CODEDIS, porque así se llama Comisión Departamental de Personas con Discapacidad, de integrar el COMUDE. Este COMUDE es donde se toman parte de decisiones de la municipalidad, y ahí estamos nosotros ya integrados y exigiéndole a la municipalidad de Quetzaltenango que también nos haga una ciudad más accesible para las personas con discapacidad. Ahorita también vamos a entrar ya al CODEDE, que es el Consejo de Desarrollo Departamental, que también es primer año que las asociaciones de personas con discapacidad entran a estos sectores, ¿verdad? Porque hemos visto que si nosotros no estamos en la toma de decisiones, pues simplemente nos ignoran, ¿verdad? Entonces ahí estamos ahorita porque queremos ver y velar por nuestros derechos como personas con discapacidad. Corina, Paola, les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo, porque ustedes son mujeres ejemplares y son casos de éxito que seguramente motivarán a nuestra audiencia nacional e internacional. Vamos a un corte y luego continuaremos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer segmento se incorpora la licenciada Silpa Arriola, encargada del Plan Estratégico de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, y el licenciado Ricardo Augusto, monitor de la política de discapacidad de CONADI. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. ¿Qué tipo de actividades desarrolla en la Asociación Nacional de Ciegos, Silpa? Bueno, para empezar, yo ingreso a la Asociación Nacional de Ciegos hace 6 años aproximadamente, que es cuando pierdo o adquiero la ceguera total. De ese tiempo para el año pasado estudié en la universidad y fue concluyendo mis estudios universitarios como me incorporo en el equipo de trabajo de la asociación. Coordinar el plan estratégico de esta organización me ha permitido establecer proyectos de desarrollo enfocados en el área rural, ya que la Asociación Nacional de Ciegos cuenta con 5 filiales departamentales. Entonces, conociendo la realidad de cada uno de nuestros departamentos, es como se han enfocado proyectos encaminados a buscar la autogestión y la movilización de esta población. Ahora, Ricardo, ¿qué representa para ti ser el monitor de la Política Nacional de Discapacitados del CONADI y tener un empleo digno para poder salir adelante en la vida? Pues para mí significa un gran reto ser monitor de la Política Nacional en Discapacidad. Yo ingresé a mediados del 2011 a enfilar las bases de la unidad de la Política Nacional en Discapacidad. Al momento de ingresar a la unidad, era una unidad nueva que se está conformando en el CONADI. Comenzamos siendo 7 monitores y el objetivo de esta unidad actualmente es salir los 7 monitores encargados a nivel nacional a promover y a socializar, a sensibilizar en temas de discapacidad, así como las leyes y políticas en temas de discapacidad para buscar espacios para las personas con discapacidad y para que vivan plenamente dentro de una sociedad. ¿Cómo ha sido para usted enfrentar estos retos importantes, ser la encargada del plan estratégico y velar por el cumplimiento del mismo a nivel nacional, como usted muy bien lo explicaba? Son varios los retos, empezando porque es muy complicado para una mujer con discapacidad obtener una independencia familiar. Siempre los papás nos infantilizan eternamente, creen que una persona con discapacidad siempre es un niño que necesita apoyo para todo, y si bien, uno necesita apoyo en ciertas cosas, pero no un cuidado permanente.
Ricardo, ¿qué dirías tú a esos jóvenes emprendedores y tú como caso de éxito de que sí se puede salir adelante en nuestro país? Guatemala es un país de oportunidades y que tú como caso de éxito rompes paradigmas en Guatemala. En primer lugar, uno no debe de decir que no puede. Tiene que ser siempre positivo ante todo. Porque yo aún con mi discapacidad tuve grandes retos y desafíos para lograr ser profesional, ante todo con la educación, pero yo no me detuve. Pues yo les digo a los jóvenes que deben ser siempre positivos, porque yo con mi discapacidad, al momento de lograr ser profesional, tuve varios obstáculos para lograr lograr mi licenciatura, ya que cuando iba a los centros educativos me rechazaban, pero yo siempre pensé positivamente y fue en el 2009 que logré mi licenciatura en psicología. Y como les digo, desde el 2011 estoy trabajando en la política nacional en discapacidad y me enorgullece estar en el CONADI apoyando a las personas con discapacidad. Definitivamente nos emociona, nos pone a soñar en grande y nos dice que todos debemos enfrentar esos retos y desafíos. Silpa, tú eres una mujer de éxito, eres una politóloga, eres una profesional que ha vencido esos grandes retos, diriges ese plan estratégico del cual nos hablabas. ¿Cómo hay objetivos y metas para apoyar a los emprendedores que tienen una discapacidad, que quieren salir adelante con sus artesanías, con sus proyectos de diseño gráfico, con sus asesorías? En fin, hay tantas oportunidades para la gente con discapacidades y que debemos aprovechar ese espíritu emprendedor para que creen sus propios empleos y mejoren sus oportunidades. Tener una discapacidad no solo es un reto cuando uno asimila que la tienes, sino es un reto y un desafío constante. Una persona con discapacidad se levanta todos los días y todos los días tiene que luchar porque hay demasiadas barreras en esta sociedad. No es lo mismo, por ejemplo, el Consejo Nacional realiza bastantes acciones que, si bien no son la accesibilidad total, han representado pequeños y significativos pasos. Puedo decir que para que yo terminara mi licenciatura, porque tener una discapacidad es caro, o sea, para los papás, para la familia de las personas donde hay una discapacidad, una persona con discapacidad en una familia, eso impacta severamente la economía de una familia, porque nosotros tenemos y necesitamos herramientas que no son ni baratas ni fáciles de conseguir. Yo, para terminar mi licenciatura, fui becada del CONADI en 2008. La beca del CONADI me permitió acceder a estas herramientas tecnológicas que ayudó a que equiparara mi vida y me equiparara yo como persona, como estudiante, con mis demás compañeros. Entonces eso me hizo que me igualitara con otro y yo pudiera ser una persona competitiva en la academia. Pero no existe esa gama de oportunidades. Hoy los profesionales que estamos saliendo de los centros universitarios, que tenemos una discapacidad, nos enfrentamos al gran reto de elaborar para lo que nos hemos preparado. Y eso no es un reto solo de las personas con discapacidad, sino de los jóvenes profesionales en general. El reto es decir, bueno, yo sí tengo una discapacidad, pero el empleador, la empleadora, no se preocupe, o sea, no me está regalando un sueldo. Yo puedo ser capaz de competir con mis herramientas, sí, pero puedo ejercer un trabajo también productivo para esta sociedad. Y así lo están haciendo, Silpa. Estamos totalmente de acuerdo contigo y por eso es que en Consultoría Internacional en Inversión y Desarrollo estamos claros de que las personas con discapacidades
tienen un gran aporte al país, y por eso es que en el segmento anterior presentábamos a Paola de la Rosa como parte de nuestro equipo de trabajo. Ahora, si nuestra sociedad, si nuestro país no presenta esas oportunidades, en resumen, ¿cuáles serían las 5 acciones que deberíamos de promover como políticas públicas? Y aprovecho también para decir que el día 3 de diciembre es el Día Nacional de Discapacitados, donde se deben de hacer propuestas de país para darle oportunidades a esos 1.7 millones de guatemaltecos. Claro, en 5 acciones yo podría resumir: educación, que es prioritario. Si profesionalizamos a las personas con discapacidad y les proporcionamos todas esas herramientas educativas, pueden ser o serán nuestro material productivo a futuro. El empleo, que es importantísimo y que constituye una de las bases del desarrollo social y sostenible de una nación. Los aspectos económicos, que también lo cubre el empleo. La accesibilidad en todas sus dimensiones. La accesibilidad tiene varias aristas y no solo hablamos de accesibilidad al transporte, sino a un proceso de justicia y a muchas otras actividades. El contar con un marco jurídico que nos ampare y que los políticos nos vean como personas con discapacidad, sí, pero no desde un punto caritativo, sino de una parte. Somos casi alrededor de 2 millones de esta población que demandamos y necesitamos que el Estado voltee y mire hacia nuestras necesidades. Entonces podría resumir que es educación, empleo o trabajo, como quieran, el acceso, la accesibilidad y un marco jurídico que sí ampare que todo esto que nosotros necesitamos se vaya cumpliendo. Elementos muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad y las personas con discapacidad. Ahora, Ricardo, ¿cuál es tu mensaje final como un joven emprendedor que es monitor de la Política Nacional para Discapacitados, para darles esperanza a esos jóvenes que tienen discapacidad, a toda nuestra población guatemalteca y gobernantes, para que sean tomados en cuenta las personas con discapacidad, para que puedan ser personas de éxito en nuestro país? Pues les digo a esos compañeros de que sigan adelante, de que es verdad, en nuestro país todavía falta mucho por hacer por la discapacidad, pero actualmente en CONADI estamos trabajando y promoviendo políticas públicas en materia de discapacidad para que usted se desarrolle dentro de la sociedad como un ser que tiene derechos y obligaciones más, ya que, como decimos en CONADI, la discapacidad no la hace el individuo, sino el entorno, y la discapacidad la tenemos que ver como una característica más de la persona. Silpa, Ricardo, muchas gracias por haber estado en este segmento de inversión y desarrollo. Definitivamente, el haber hecho este programa nos hace más humanos, nos muestra que hay una serie de políticas públicas que deben implementarse para que las personas con discapacidad realmente reciban el apoyo del Estado para que puedan hacer pleno uso de sus facultades, porque son personas normales. Las discapacidades están en el ambiente, están en el sistema, están en el Estado. Haber entrevistado a estas personas nos ha causado lágrimas de emoción, pero también más ganas de salir adelante, porque hemos visto gente ejemplar que está dando su mejor esfuerzo para construir un mejor país, para construir un mejor continente latinoamericano. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Porque esta tierra donde yo nací, cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso